Estamos de regreso y continúa el debate por los proyectos que se han presentado para enfrentar la situación de las ISAPRES. El presidente Gabriel Boric dijo que ahora están disponibles para escuchar a las aseguradoras. Bueno, vamos a conversar del tema con la senadora Jimena Rincón, quien presentó junto a otros senadores una reforma constitucional en esta materia. Gracias por el contacto, senadora. Muchas gracias, Sebastián y Fresia, por el espacio. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, senadora, ayer el presidente Boric planteaba sus críticas respecto a esta iniciativa, a esta reforma constitucional que ustedes han presentado, que va en paralelo, para que la gente también lo entienda bien, va en paralelo a la ley corta que se está tramitando también en el Congreso y que fue la que presentó el gobierno. Pero de todas maneras el mandatario dice que están abiertos a escuchar a las ISAPRES. ¿Qué espacio ve usted, senadora, para que se llegue a un acuerdo en esta materia? A ver, primero decir que nosotros presentamos esta iniciativa de reforma constitucional en diciembre del año pasado, después de que la Corte había emitido su fallo, que si uno revisa los considerandos del fallo y cada uno de los incisos de la reforma presentada por nosotros, no se contraviene el fallo, más bien lo que hace es permitir que tenga aplicación general, porque un fallo es un fallo, mientras que una norma constitucional o una ley permite que esto sea general para todas y todos y dar certeza a las personas. Y creo que eso es lo más importante. Aquí nunca se nos debe olvidar que tanto los fallos judiciales como las legislaciones, sean constitucionales o legales, afectan a las personas y tienen consecuencias. Y como decía hoy día el profesor Peña en una publicación de la mañana, nunca una decisión puede causar daño a las personas. O sea, tiene que ser en consideración a lo que esto significa. ¿Senadora? Y cuando nosotros vemos lo que pasa en el sistema público de salud, la falta de atención, las muertes, la lista de espera, tenemos que pensar que cualquier decisión que tomemos en el ámbito del asegurador privado no puede terminar impactando en el asegurador público. Senadora, ahora respecto a la reforma en particular, el senador Huenchumilla, que votó en contra en la comisión sobre este proyecto, decía que este proyecto, la reforma constitucional, lo que hace es modificar el fallo de la Corte Suprema en su contenido, atribución que no tiene el Congreso para hacerlo. Mencionaba el artículo 76 de la Constitución, si no me equivoco. 6, sí. Primero, creo que es bueno recordar que el propio secretario de la Comisión recordó el texto del artículo 76 y dijo que este fallo en nada alteraba un fallo, en este caso el fallo de la Suprema. Y segundo, esta reforma. Y segundo, creo que es bueno decir, nuestro proyecto fue presentado después de la sentencia de la Suprema, pero antes de la aclaración que hizo la misma Corte en enero. Por tanto, lo que dice el presidente de entrar a revisar aspectos es muy bueno porque reconoce que hay temas aún sin despejar. Y quiero decirlo, para que no hubiera ninguna duda, nosotros mandamos un oficio a la Corte Suprema adjuntando nuestro proyecto y señalándole que sería bueno que despeje si hay alguna contravención o algún déficit que sea necesario abordar. Pero claramente el senador Huenchumilla, y no es primera vez que ocurre, no ha tenido, parece, los antecedentes de la vista y no ha revisado el proyecto, porque si uno lo mira, no solo reafirma el fallo de la Corte, sino que da claridad respecto del mismo. Así que nada, yo invitaría al colega a que lea nuestra iniciativa y que la conversemos juntos. Yo creo que tanta historia común hacia el pasado debiera permitir que nos sentemos a conversar. En todo caso, la ministra Aguilera también ha planteado lo mismo, que cambia la naturaleza y el sentido del fallo de la Corte Suprema. Dijo que lo anula y yo ayer conversé con ella después de que el ministro de Agricultura me agradeciera por la moción que presenté junto a mis colegas del Maule para proteger al vino chileno. Y públicamente me agradeció y me acerqué y le dije gracias por agradecerme, porque hay otros ministros que me critican, y ahí estuvimos conversando con la ministra Aguilera, a quien le tengo un gran cariño, y le aclaré que sería bueno que revise el tema porque no hay ninguna intención de anular, de perdonar, ni nada por el estilo, sino que se cumpla efectivamente el fallo con lo que eso significa. Y hoy día el expresidente Sebastián Piñera decía que la idea era que se cumpliera un fallo, refiriéndose al de la Corte Suprema y las ISAPRES, pero siendo realista, ¿usted comparte esa impresión del exmandatario? Mira, voy a poner un ejemplo para que esto lo entienda la ciudadanía. Me escribió una persona, X, por razones obvias no voy a dar su nombre,
Y me decía, senadora, necesito su ayuda, usted sabe estos temas, yo hice el cálculo, lo que me debiera devolver mi ISAPRE por lo que yo pagué, y mi ISAPRE me debiera devolver 106 millones de pesos. Con eso yo pago todas mis deudas y vivo tranquila si es que me quedo sin trabajo. Y yo le dije, mira, no sé en base a qué hiciste estos cálculos, pero creo que sería muy importante que hagas la pregunta formal al superintendente. Y creo que eso es lo que deberían hacer las personas, preguntarle al superintendente, porque obviamente esa persona está sacando cálculos, esto supera con creces cualquier retiro del 10% que haya imaginado cualquier persona. Y sacar los cálculos así, claro, parece muy expectante, pero de ahí a que las ISAPRES puedan cumplir con un pago así para cada una de las personas en base a no sé qué fórmula, creo que es importante que esto se revise. Y cuando uno lee a Eduardo Vitrán hoy día, no sé si lo alcanzaron a ver, la información obviamente empieza a ser cuestionada desde el punto de vista de cómo se hizo el cálculo. Yo pedí formalmente en la Comisión de Salud que el superintendente nos hiciera llegar la fórmula y base que utilizó para hacer esta estimación de los 1.400 millones de dólares que significaría la devolución de estos dineros. Hay una sensación en la ciudadanía después que ustedes presentaron este proyecto, senadora, que más allá de pensar precisamente, como usted menciona, en la ciudadanía, hay o una especie de salvataje o que no se cumple un fallo o que lo que se quiere hacer finalmente es que las ISAPRES no hagan la devolución que corresponde porque adeudan devoluciones. Entonces, ¿cómo se explica acá o cómo se entiende técnicamente para esa sensación que no sé si usted la percibe a ratos también de esta misma ciudadanía o a través de redes sociales o de otra manera, que no quedan conforme cuando hay una especie de defensa de las ISAPRES? Yo creo que sin lugar a duda hay algunos que están instalando una suerte de defensa a la industria y obviamente es importante despejar aquello. Nuestro proyecto establece las bases del procedimiento de adecuación y el refuerzo a la Superintendencia de Salud, tal como la propia Corte Suprema lo establece en el fallo. Y creo que esto es muy delicado porque cuando uno mira el texto, y creo que es lo que hacen los periodistas en su labor, ¿no es cierto?, de reporteo, es investigar qué es lo que dice en este caso el fallo, qué es lo que dice el proyecto de reforma constitucional que presentamos, o qué dice el proyecto del gobierno, para poder ver si lo que afirman algunos es efectivo o no. Y yo tengo aquí, hicimos un comparado, de hecho lo distribuimos a todos los periodistas respecto a lo que dice la sentencia de la Corte y lo que dice el proyecto de reforma. Quien intente instalar que esto es una defensa, un perdonazo, un alterar fallos, tiene que hacerse cargo de lo que dice. Y yo quiero decirles algo, es súper impopular tomar el tema de las ISAPRES, pero no es el tema de las ISAPRES, es el tema de la defensa de las personas. Yo no sé si leyeron una carta que salió en un medio nacional hace 2 días atrás, de una persona que decía, yo quiero que me expliquen a mí, yo soy una persona que tiene cáncer, que tiene GES, que está siendo tratada y cubierta por mi asegurador privado ISAPRE. ¿Qué va a pasar conmigo si ese ISAPRE no existe más y no me da las prestaciones? ¿Quién me va a responder? Y les digo algo, cuando el gobierno instala, que no se preocupen porque el que esté en ISAPRE y se tenga que ir a FONASA va a pagar el 7%, más un seguro adicional, más el copago. ¿Qué aseguradora va a asegurar a una persona con cáncer? Y solo como dato, en GES, lista de espera, sistema público, hay 60.000 personas. Lo histórico eran 6.000 personas, hoy día hay 60.000. De esas 60.000, 14.000 son personas con cáncer. ¿Quién se va a hacer cargo de ellas? Y a mí me parece que esta es la responsabilidad de quien gobierna. Y por eso me alegro que el presidente de la República haya dicho ahora que estaba dispuesto a revisar alternativas, o que la presidenta de RD, Catalina Pérez, haya dicho que no pueden quebrar las ISAPRES porque eso significa un colapso en la atención privada y eso significa que las que están en el sistema público no van a poder ser privados y no van a tener atención. Ahora, de acuerdo, entendiendo esas aprensiones que pueden tener los afiliados respecto a los tratamientos y una aprensión muy válida, muy legítima, de todas maneras hay un tema que tiene que ver con el rol que han tenido las propias ISAPRES. O sea, llegamos a esta situación también
porque las ISAPRES han tenido una determinada actitud, una forma de enfrentar la judicialización que por más de 10 años se produjo y que los ha llevado a esta situación, ¿no? Ellos no aplicaron la tabla de facturas desde el año 2019. Si es que lo hubieran hecho, el escenario sería otro probablemente. Entonces, ¿qué responsabilidad, esta es mi pregunta, senadora, qué responsabilidad tienen las ISAPRES en todo esto? Yo creo que aquí hay responsabilidad compartida, porque no te olvides que esto se arrastra desde el año 2010, claro, cuando hubo un recurso contra da lo mismo, varias ISAPRES, se vio en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional el 2010 dijo que estas tablas que ocupaban eran ilegales. Y entre el 2010 y el 2019, el regulador, el Estado, no dijo nada. El 2019 saca una circular, la 323, y señala, a partir del año 2020, todos los planes tendrán que regirse por esta tabla, claro, la que fijaba la circular 323 del año 2019. 343, perdón. Pero si tú miras la circular de ese año, no dice nada de lo que hacen los afiliados antes del 2020. Entonces, hay un vacío del regulador, del Estado, del gobierno respecto de lo que ahí ocurre. Y las ISAPRES, obviamente, tienen un problema porque tampoco fueron donde el regulador, al menos yo lo desconozco, y le dijeron, oiga, ¿y qué hacemos con los que están antes del 2020? Nosotros el 2020, o 2022, no, 2020, nos opusimos al alza del precio de las ISAPRES, dijimos que era inmoral. Ellas ahí en esa época tenían utilidades. Entonces, yo quiero dejar claro un tema. Aquí hay empresas y las aseguradoras, en este caso, ISAPRES, no hicieron la tarea, abusaron del sistema, pero hay un Estado ausente que tampoco dijo nada. ¿Y qué es lo importante? Despejar la duda, dar certeza. Pero el tema es que finalmente los afiliados son los que quedan en medio de la cancha, en medio de la disputa, y probablemente entre la espada y la pared también, porque si se cancela la deuda y se paga la deuda de los 1.400 millones de dólares, que ha estimado la superintendencia en base a sus cálculos, porque hasta ahora la ISAPRE tampoco ha estimado cuánto es lo que deberían o han cobrado en exceso, si se paga esa deuda, dice la ISAPRE que quiebran. Si no se garantiza la continuidad del sector y del negocio, eso es a expensas de ese cobro. O sea, no se podría pagar la deuda para que puedan seguir funcionando y de esa manera continuar con las prestaciones. Pero en cualquiera de los dos casos, los perjudicados son los afiliados. Es como ese dicho que no sé si ustedes lo recuerdan, si me lo quitan me matan, si me lo dejan me muero, ¿no? Claro. El escenario es tremendamente complejo. Entonces aquí el tema es que no queremos otro fallo del Estado. No queremos otro Transantiago, no queremos que las personas tengan que pernoctar fuera de los colegios para lograr que sus hijos tengan educación. No queremos algo así, queremos una solución integral. Y lamentablemente no la estamos viendo en el proyecto del Ejecutivo. Se está instalando que la reforma constitucional que nosotros presentamos, pese a que es muy fácil estudiarla, establece un perdonazo cuando no es así. Y creo que aquí lo importante es lo que ha dicho el presidente, no sé si fue el día de ayer o el día de hoy, está dispuesto o está abierto a ver soluciones para abordar el problema. ¿Por qué? Porque no podemos generar una crisis mayor que la que ya hoy día hay. ¿Cuál es la crisis que tenemos hoy día? Que todas las personas, antes del 2020 hacia adelante, la circular 343 es clara. Todas las personas antes del 2020 lo que han hecho es recurrir a los tribunales. ¿Qué hizo la Corte? Falló y le dijo, ordénense todas las cortes de apelaciones del país para hacer lo mismo. Y eso obviamente tiene consecuencias. Y lo importante es que las consecuencias resuelvan el problema y no generen más problemas. Senadora, volviendo respecto a la reforma, usted plantea que no desconoce el fallo. Sin embargo, lo que establece, por lo que se entiende de la propuesta, es que este proyecto alternativo, así lo plantea también el exministro de Salud, Enrique París, es que modifica la Constitución y propone que se aumente el precio base de los planes para la aplicación de esta nueva tabla de factores. ¿Eso no va en contra de lo que ha planteado la Corte Suprema en su fallo respecto a ese precio base? Este no es un proyecto alternativo al del gobierno porque se presentó varios meses antes que el del gobierno y nos hacemos cargo del fallo. Segundo, la Suprema dice
y voy a leer textual, la recurrida deberá calcular el precio de los contratos aplicando la tabla de la circular 343. La aplicación del recálculo no podrá importar un alza del precio fijado al momento de la ejecutoria de esta sentencia. Solo podrá autorizarse el alza de precios cuando se incorporación nuevas cargas, y eso no podrá ser antes de que tengan 2 años. ¿Qué decimos nosotros en el proyecto? Decimos que las ISAPRES solo podrán utilizar las tablas de factores autorizadas por la SUPRE de Salud el año 2019, que las ISAPRES deberán recalcular los precios aplicando esa tabla a los planes vigentes y suscritos antes de abril del 2020, no pudiendo ser el nuevo precio superior al precio que tiene a la fecha, y que esta tabla deberá aplicarse solo cuando el cotizante ingresa y no va a utilizarse para reajustes en el tiempo, salvo que sea beneficioso para el cotizante, y que las nuevas cargas solo podrán modificar el plan si tienen más de 2 años. O sea, la verdad es que no sé de dónde pueden inferir que este proyecto de reforma constitucional quiere hacer un perdonazo o quiere perjudicar a las personas. Bien, senadora Rincón, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tengan Gracias, senadora. Hasta luego.